Bien, traje estos dos libros para apoyarme y traje estos dos libros para apoyarme porque uno es uno de mis grimorios y el otro es el libro donde tomo las notas. Pero de todos modos también de cierta manera es un grimorio porque sí lo voy a buscar cuando lo necesito. El libro del que hoy vamos a hablar es el libro de Rafael Canetti, Simbología Oculta. Este es un libro que a mí me sirvió como puente en su momento porque uno siempre encuentra los libros iniciales y cuando vas a ir a leer libros más avanzados te encuentras con libros de alta magia y como que es un poco chino básico, ¿no? Entonces, claro, está un poquito difícil de entender. Yo buscaba un libro de símbolos y voy a dejar aquí un par de libros de símbolos que a mí me sirvieron como apoyo, pero yo lo que quería encontrar era un libro que me diera contexto, un libro que me diera la información que yo necesitaba para entender bien claramente de qué iba cada símbolo, qué significaba, qué representaba, qué lugar ocupaba en la magia. Pero no lo quiero ensalzar tanto. Es verdad que los libros que hablan de la magia, pues sí te explican sus símbolos y sí son buenas explicaciones completas, pero estamos hablando en el caso de cuando no tenés ningún antecedente, entonces pues cada uno aprende a su ritmo. Y yo soy una persona a la que le gustan mucho las curiosidades históricas, entonces fue que encontré este libro del que vamos a hablar hoy. Rafael Canetti, Simbología Oculta. No recuerdo si ya lo había presentado, pero lo vuelvo a presentar. Bueno, este libro comienza dando una introducción de más o menos de qué es lo que va a hablar y empieza explicándonos que el autor tomó de punto de partida un símbolo que encontró en una cueva, el mismo símbolo que vio en distintas culturas, en la cultura egipcia, en la cultura greco-romana, en la cultura hindú, en la cultura china, etc, etc, etc. Entonces esto le plantea al autor la siguiente idea, la siguiente pregunta: ¿y si los símbolos estuvieran conectados todos entre sí? Empieza explicándonos cómo los símbolos han cambiado a lo largo del tiempo y para esto toma de ejemplo a la Iglesia Católica como el rito de la misa, por ejemplo, es un rito que ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo es que a día de hoy se ha modernizado para adaptarse a los tiempos actuales, como lógicamente todo avanza y se moderniza. El primer símbolo que nos presenta es el símbolo de la energía vital o Tau. Si se escucha un poco extraño el audio, lo sé, se escucha extraño, voy a tratar de que se escuche lo mejor posible. Temporalmente no tenemos computadora, así que habrá que resolverlo, no tendremos el micrófono aquí. El símbolo de la energía vital, símbolo que se ve por primera vez en una cueva ubicada en Garaja entre el Paleolítico y el Neolítico. El símbolo es el siguiente y él lo que hace es desmenuzarlo de la siguiente forma. Lo primero que nos explica el autor es que en este momento los humanos estaban comenzando a asentar geográficamente por una cuestión de comodidad. Entonces, al crearse las primeras civilizaciones, lógicamente se empieza a desarrollar un entendimiento del entorno y la conexión con el entorno. Entonces, nos presenta el siguiente símbolo que lo que hace él es desmenuzarlo, porque en realidad es un dibujo que está compuesto por muchísimos símbolos. Nos muestra la figura de la madre, el padre y el hijo, presentándonos al padre junto con una tormenta detrás, los rayos cayendo a la... ¿Qué? ¿Qué pues? ¿No puedo abrir la ventana? ¿Por qué no? Presenta la figura del padre como la fuerza destructora, la tormenta, detrás de él se pueden ver rayos cayendo hacia la tierra, la madre como la madre tierra o la roca partida y al hijo con el símbolo de Tau. Y antes de que vaya con el hijo con el símbolo de Tau, tengo que explicar la conexión entre estos dos personajes que se nos plantean. ¿Por qué? Porque tenemos en el medio del símbolo fálico y cómo esto representa la fecundación de la tierra. Entonces, con la lluvia, con la tormenta, cae la fuerza que fecunda la tierra y la madre tierra es la que trae la vida, y de la unión del Padre Cielo y la Madre Tierra nace el Hijo Tau, que es la energía vital, que es la perfecta armonía. El símbolo de Tau específicamente se manifiesta a lo largo de diferentes culturas y nombra las siguientes culturas: la cultura egipcia, copta, griega, hebrea, hebraica e india.
Y se toma un momento para hablar del miembro fálico como la potencia creadora divina y te muestra distintas imágenes que voy a mostrar a continuación de monumentos o estatuas que representan esta potencia divina. Toma también otra cueva, la Cueva del Plato, una cueva relativamente cerca, no sé qué tan cerca, pero relativamente cerca según el autor de la cueva anterior, tal vez es cerca en tiempo, no en espacio, en donde hay otro dibujo, otro pictograma, pero en este dibujo se encuentra a hombres bajando del cielo. Es el siguiente dibujo. Y este dibujo es un poco curioso porque en realidad lo que muestra el dibujo es cómo a medida que estos hombres bajan del cielo, van tomando forma y se puede ver otra vez el símbolo de Tau y está rodeado por los animales porque es que estos hombres se toma forma, se le da un cuerpo y toman o ellos mismos generan el cuerpo y se vinculan con la naturaleza. Volvemos a ver el símbolo de Tau, que está compuesto por dos símbolos, por el círculo y por el rectángulo. El círculo que representa al cielo y el rectángulo representa la fuerza que se eleva hacia el cielo. Entonces, habiéndonos hablado de este primer símbolo, nos empieza a hablar de que este símbolo, por primera vez fuera de este dibujo pictográfico, es usado por los hititas entre el año 1800 al año 1200 antes de Cristo, cuyo imperio desaparece a manos de los egipcios en el 1200, y aquí hay una imagen de unos jeroglíficos en donde aparece el símbolo de Tau como premio tomado una vez derrocado este imperio. Relaciona tres símbolos egipcios con el símbolo Tau, en donde estos tres símbolos unidos componen el Tau. Primero habla del Ankh, la vida, que contiene el círculo y la recta, el Tau, el Tet como el tronco de la vida y el Shen como la eternidad. En el capítulo 4 empieza a hablar del Yin y el Yang, y aquí empieza a hablar del Tao, explicándonos que es una tradición que se transmite oralmente hasta que Lao Tse, que es por ahí cerquita, contemporáneo de Confucio, antes de su fallecimiento, escribe Tao Te King, el Tao y su virtud. Y aquí es donde yo voy a traer esto, porque aquí están las notas tomadas. ¿Saben qué me pasa? Yo hace poco, tenía la costumbre de leer los libros, pero no de hacer grimorios, porque yo pensaba que mi memoria podía con todo, pero aprendí a las malas que mi memoria no puede con todo. Entonces me cansé de tener que abrir PDFs en mi celular y dije ya, voy a empezar a crear grimorios. Así que pues vamos a abrir mi grimorio. Explica que con el nacimiento de China comienza el pensamiento taoísta. Según el Tao se explica el génesis de la siguiente forma. Primero tenemos el círculo como el vacío primordial, la nada misma, conocido también como Wu Chi. Continúa con el inicio de la manifestación, el Tai Chi, seguido por el Big Bang. Son estas dos fuerzas colisionando, movimiento o caos con la quietud y el orden. Mientras que el caos es el Yang, el orden es el Yin. Cuando estas dos fuerzas se unen y comienza la búsqueda del equilibrio, tanto el equilibrio humano como el equilibrio universal, y luego tenemos el Yin y el Yang una vez alcanzado el equilibrio, en donde estas dos fuerzas coexisten en completo equilibrio y forman parte la una de la otra. En el capítulo 5 habla de los nativos navajos. Y esta es la curiosidad que impulsó al autor a escribir este libro, el tema de encontrar tanta similitud en culturas que no se conocían entre sí. Entonces tenemos a los nativos navajos o pieles rojas, cuyos chamanes liberan al paciente de su malestar usando la siguiente forma que dejaré a continuación. Entonces ellos lo que hacen es dibujar en la arena un círculo con un hombre adentro, círculo que modificarían para resolver la necesidad que hay. Entonces, por ejemplo, si la afección del paciente está en la cabeza o en el cuerpo, se dibuja, se modifica el símbolo para que el paciente salte dentro del símbolo y se despida de este mal. Entonces ya hemos encontrado anteriormente
anteriormente referencias al círculo en el taoísmo y ahora lo encontramos con los navajos. Y los navajos descubren que modificando el círculo pueden curar afecciones. Entonces, cada vez nos mete más el autor en este tema de que, de cierta manera, de cómo las leyes universales nos afectan a todos y cómo todos podemos acceder a ese conocimiento. Capítulo 6. Enlace con la energía vital. Entonces nos empieza a mostrar, a desglosar el símbolo de la energía vital, que es el que ya hemos visto anteriormente, de la siguiente manera. Lo primero que nos muestra es el círculo, que en el Tao es el vacío primordial. En la Cábala también aparece llamado Ain, no sé si lo estoy nombrando mal. Al círculo anteriormente que estaba vacío, Jung le agregó un punto y ahora lo denomina aurora de la diferenciación, lo cual en el Tao es llamado Tai Chi y al mismo tiempo para los alquimistas es el símbolo del sol. Pueden ver cómo las distintas culturas se relacionan con un mismo símbolo y le dan un significado parecido, porque entonces, ¿en qué se conectan el Tai Chi con el germen de la vida, que es como se conoce también este símbolo, con el germen de la vida y el sol? Que los tres símbolos hablan de una irradiación de algo, el comienzo de algo, la gestación de algo. Si al círculo se le hace, si el puntito en el medio se transforma en una línea recta, representa a la figura de la mujer o la madre naturaleza, la cual en este caso representa un abrazo amoroso, rodeando todo con amor, con abrazo en un sentido protector. Es la representación del cuerpo humano en el plano físico y para los alquimistas es el símbolo de la sal. Añadiendo una línea más, es el Tau, el conocidísimo Tau, y si se le agrega otro símbolo se convierte en la cruz del mundo, el comienzo de la vida humana, que es la de la Madre Tierra cuando entra en contacto con el Padre Cielo. Si se le agregan olas a esta cruz, se convierte en una esvástica, cuyo nombre en sánscrito representa bendición y simboliza una esfera rotando, el sistema de rotación, y normalmente representa al fuego. Por último, si hacemos el símbolo de la energía vital y lo desmontamos, tenemos el círculo que desde siempre representa el cielo y en vertical representa la flecha que se extiende hacia el infinito. Entonces es como el pensamiento humano puede alcanzar el cielo. Explica que en el Tíbet para meditar se usa un mandala que está compuesto por el círculo que representa el cielo, el cuadrado que representa la tierra y a veces se compone de otros símbolos. Más es el vehículo para la meditación. En la parte de artes humanas, lo que habla el autor es básicamente cómo los artistas terminan plasmando estos símbolos tan misteriosos, como muchas veces estos símbolos son fuente de inspiración y al mismo tiempo representan protección. Pasando a los símbolos en el arte, el autor toma el número 64 como un punto de partida a partir del capítulo 9. Quiere hacernos una relación entre el ajedrez y el I Ching, en donde el tablero de ajedrez tiene 64 casillas, la mitad 32 casillas blancas y 32 casillas de color negro, la cual está directamente emparentada, muy emparentada con el cuadrado de Mercurio, que está regido por Hermes el Sabio, el mensajero de los dioses de la Grecia y la Roma antiguas. El autor nos explica que podríamos entender el ajedrez como la lucha entre el espíritu y la materia, desglosándonos lo que representa cada parte, cada personaje del ajedrez. Entonces comienza hablándonos del rey, que el rey representa al espíritu que no puede ser tomado. La reina es el alma que puede ser capturada. El alfil representa al estado mental superior, pero no representa no quiero que esto se mezcle, ¿no? Representa un estado mental superior relacionado con lo que es el cielo, lo que sería considerado la energía del Padre Cielo. Las torres, el mental inferior, con la Madre Tierra. Quiero explicar a qué se refiere con el Padre Cielo y la Madre Tierra, con la energía superior e inferior. No se refiere al cielo y el infierno como tal, no se refiere a una figura como tal, sino se refiere a un tipo de energía. Entonces, hacia arriba tenemos una energía cósmica más perfecta, podríamos decirle,
más perfecta, más conectada con la pureza, mientras que hacia abajo, en la tierra que nosotros pisamos, nos conectamos con los instintos, nos conectamos con la naturaleza, nos conectamos con lo primitivo, lo cual no hace malo ni uno ni lo otro. Ambos forman parte de nuestra realidad. Continúa con el caballo, que los caballos, como pueden dar saltos, los relaciona con el astral. Los peones son el cuerpo físico que va a la batalla y que está compuesto por todas estas partes. Y finalmente los jugadores son el personaje del demiurgo, pero del demiurgo hablaremos en su propio video. Luego empieza a hablar del I Ching, pero del I Ching no quiere hablar demasiado porque el I Ching tiene su propio capítulo. Sin embargo, nos habla de que el I Ching tiene 64 símbolos, entonces al componer nos quedan 8 trigramas básicos llamados Pakwa. No sé si lo estoy pronunciando bien. Nos explica que las fuerzas del cielo son los espíritus guía que cuando se conectan con la tierra ocurre una reintegración primordial. Y del resultado de esa reintegración primordial son los espíritus animales. Recordemos la cueva de Graha. ¿Ven cómo todo se conecta de cierta manera? Lo que te acaba de explicar el I Ching, te lo explicó también un hombre en una cueva en Graha. Nos muestra el símbolo de Yang, cielo, y de Jing, tierra, como el Yang, una línea horizontal recta, y el Jing, dos líneas horizontales separadas. Ambas pueden convertirse la una en la otra y ambas coexisten en perfecta armonía. Los 8 trigramas son el resultado de esa unión. Y aquí nos hace alusión nuevamente al macrocosmos y el microcosmos. Y aquí nos quiere explicar muy resumidamente qué significan macrocosmos y qué significan microcosmos que representan. A ver, ya anteriormente nos ha hablado del hombre como un medio integrado entre las fuerzas del cielo y las fuerzas de la tierra, o sea, las fuerzas del cosmos y de la naturaleza. Entonces nos explica que el macrocosmos es todo aquello que nos rodea, tanto arriba como hacia abajo, y el microcosmos somos nosotros, del cuerpo hacia adentro. Eso es el microcosmos que él desglosó usando como ejemplo el ajedrez. Nosotros estamos integrados al macrocosmos y el macrocosmos de cierta manera interactúa con nosotros. Nos muestra los 8 trigramas. El primer trigrama es el trigrama de Qien, el sol, la fuerza creadora compuesta por 3 Yang, y Kun, la luna, la fuerza gestadora con 3 Jing. La unión de estos dos, la conexión de estos dos, son los eventos macrocósmicos, en donde de la fuerza creadora surge la idea que la fuerza gestadora pone en acción. Y te lo explica con los 8 trigramas. Los siguientes trigramas es el Zen, el despertar, el trueno, el mensaje. Lo usan como el cielo fecundando a la tierra o la activación, que está compuesto por 2 Jing y un Yang. El Tui, que es el agua, que está compuesto por un Jing y 2 Yang. Y es la lluvia que fecunda la tierra, la acción o fecundación, que es ese rayo que ya habíamos visto en la cueva en Graha, en donde este rayo baja, golpea la tierra. El comienzo del evento macrocósmico, el Sun o viento, que está compuesto por 2 Yang y un Jing, que representa la vitalidad. La fuerza femenina, que representa la fuerza de la naturaleza, no es sumisión, no es sumisión. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el Ken, que está compuesto por un Yang y 2 Jing, y el Ken representa la fuerza opuesta, la firmeza, la tierra diciendo, está bien, vos me estás dando esta orden, pero se va a crear bajo mis reglas. Tenemos el Li, que es el fuego, y el Kau, que es el agua o el abismal. Luego de habernos dado esta hermosa explicación sobre los 8 trigramas que nos ayuda a entender cómo funcionan los eventos macrocósmicos y al mismo tiempo entender cómo interactúan estas dos fuerzas, tanto la fuerza del cielo como la fuerza de la tierra, va a hablarnos de los cuadrados mágicos. Este capítulo es una joyita porque te puede ayudar a entender los cuadrados mágicos en grimorios más avanzados. Y nos explica que los cuadrados mágicos representan a los planetas que rigen y los días de la semana junto con los seres que rigen cada planeta. Anteriormente nos explicó
el cuadrado de Mercurio, que tiene 64 casillas, que está regido por Hermes el Sabio, mensajero de los dioses, y lo que tiene el cuadrado mágico es que si lo sumas tanto así como así, te dará 64, que es el total de casillas, pero si el cuadrado fuera de 32 casillas y lo sumas, siempre va a dar la cantidad de casillas que tiene. Los números están dispuestos para que al sumarlos te dé esa cantidad de casillas. ¿Y por qué son mágicos? Y en este momento hace mención a sus fuentes y habla del libro de Abramelín, el libro de Abramelín el mago. Luego hace mención a Eliphas Levi y a Zanoni, cuyos grimorios realmente son muy importantes y son los vitales de la alta magia. Nos explica en este capítulo que son mágicos porque son fórmulas mágicas que se pueden aplicar con diversos grados de dificultad, que te pueden ayudar a que te vaya bien, a que tengas suerte, a que te protejas, a que saques un espíritu. Por eso es que los cuadrados mágicos pueden ser usados como o preparados como amuletos. Luego empieza a hablar de la simbología masónica. ¿Y por qué habla de la masonería este capítulo? ¿Por qué? Porque anteriormente nos habló de cómo es que estos símbolos pueden aparecer en culturas que no se conocen entre sí. Sin embargo, existe una cosa que no hemos tomado en cuenta, y como pueden haber órdenes que tomen todos estos símbolos y construyan una guía que funcione para ellos. Nos pone la cruz, la estrella de 6 puntas, como dos fuerzas que el hombre debe armonizar. Dos fuerzas opuestas. Ya lo teníamos anteriormente en el I Ching y en el Tao. Luego continúa explicando la simbología masónica, cómo representa las funciones del pensamiento. Aquí lo que tenemos explicado es cómo se manifiesta una mente en acción. Luego nos explica lo de los 9 símbolos, que son 9 números. 1 representa la unidad o el principio, el 2 lo binario y lo dual, y así sucesivamente, como los símbolos, voy a dejar una captura aquí, cómo es que los números también contienen un significado. Lo que nos quiere hablar el autor es cómo la correcta aplicación de todos estos símbolos que existen a lo largo y ancho del mundo pueden ser beneficiosos y cómo es que existen sistemas creados para aprovechar estos símbolos. Luego nos habla de los colores, y cuando nos habla de los colores empieza hablándonos de Newton en 1704, cuando descompone la luz usando un prisma. Vamos a volver por unos instantes a mi grimorio. Newton, 1704, alumbra un prisma, ve que tiene un arco iris. Descompone ese arco iris en colores desde el rojo al violeta y los llama espectro. Estos colores se dividen en primarios y secundarios, en donde el rojo, el azul y el amarillo son primarios, el naranja, el violeta y el verde son secundarios. Aquí tenemos una estrella de 6 puntas. Y luego también habla de la alquimia de cada color, así que voy a tratar de dejarles aquí algún, ya sea captura del libro o quizás un cuadrito que les haga yo para que ustedes puedan entender un poco mejor. Pero siempre pueden ir al libro y el libro les va a dar la información. He estado pensando en crear un drive. Voy a crear un drive en donde ustedes van a poder ir accediendo. No voy a cargar todos los libros de una sentada. Video que salga, libro que se cargará al drive. ¿Para qué? Para que pues puedan leerlo, puedan acceder al libro y puedan leerlo. Si no lo tengo yo, pues quizás se lo pido a ustedes, que les voy a avisar para que ustedes me lo pasen y lo cargamos al libro para que ustedes los vayan teniendo. No voy a cargar todos porque no quiero que se me hagan desastres. Una vez habiendo hablado de los colores, tenemos tanto la música como la danza. Y lo de la música es un capítulo que nos explica más o menos la relación entre el instrumento y la voz y el músico, en donde el instrumento representa un sacrificio. Nos explica que la música, que los cantos y el tocar bien el instrumento es de cierta manera, desde lo que yo aprecié, desde lo que yo comprendí de la lectura, es la respuesta, es la honra del sacrificio que se hizo para que ese instrumento exista. Hay músicos
que conectan con la música, que conectan con el instrumento y al tocarlo no solo es que están tocando lo que ellos saben, están tocando lo que el instrumento siente y hasta cierto punto sucede una escucha mutua. ¿Por qué ocurre este intercambio? En la materia del instrumento tuvo una experiencia y el músico al tocar este instrumento lo carga de energía y lo nutre de vida. Luego tenemos la simbología de la danza y la danza como símbolo ritual. Nos da el ejemplo de las acciones que envían energía. Para este ejemplo usa una persona que tiene un arco y una flecha, en donde la persona que tiene la flecha y la tensa la carga de energía al tensarla para dispararla y direccionar la energía con una intención. Entonces la danza es una forma de direccionar la energía estando en un estado de incierta emoción. Pitágoras, por ejemplo, decía que la música es como los oídos detectan los números, mientras que los números son un código que los ojos pueden percibir. La música es el código que los oídos pueden percibir. Continuamos hablando de los simbolismos en los ritos, pero en este caso habla de los instrumentos de las altas magias. ¿Cómo influyen estos instrumentos en los rituales de alta magia? Los magos antiguos descubrieron que existía una fuente de energía que venía directamente del cielo, más específicamente de los astros, y la forma en la que estos magos de cierta manera captaban esta energía del cielo era mediante el pentagrama. Tanto la hora como el espacio, como los perfumes, como los olores, como los colores, como incluso la ropa del mago responde a correspondencias. ¿Y por qué correspondencia? ¿Por qué son tan importantes las correspondencias? Porque, por ejemplo, yo que estoy más activa en TikTok, la gente todo el tiempo dice, no importan las correspondencias, es necesaria la intención, porque los magos del pasado descubrieron que en las correspondencias se encuentran otras fuentes de energías. Entonces, no solo hay fuente de energía que se puede recibir desde los astros, también hay energías en los aceites, también hay energías en las plantas, también hay energía en la relación que generan los colores en determinadas horas. Todo ello es una fuente de energía que se puede manipular y de la que nosotros dependemos, porque el ser humano no puede crear nada de cero. Nosotros no somos humanos, no somos dioses, no podemos crear nada de cero. Entonces, al no poder crear nada de cero, necesitamos tener algo, necesitamos tener energía, y eso son las correspondencias. Mientras más correspondencias, más energía. Lógicamente vos no podés mezclar cosas a lo sonso y a lo tonto. Las correspondencias tienen un límite, pero puedes usar las ciertas plantas que estén regidas en la fecha y la hora en la que vos estás realizando tu ritual. Aquí empieza a hablarnos del zodiaco. El zodiaco es un sistema que le permite al operador captar los movimientos de los astros. ¿Por qué? Porque la Tierra no está perfectamente recta. La Tierra está ligeramente arqueada. Entonces, ¿esto qué hace? Que cuando la Tierra gira, no gira todos los meses de la misma forma. La Tierra rota y gira, pero al estar inclinada, no gira siempre todos los meses de la misma forma y se posiciona en los mismos fenómenos astrológicos, o suceden los mismos fenómenos astrológicos. Entonces, al ocurrir estas diferencias, los magos del pasado se pusieron a estudiar a los astros y de ahí viene el zodíaco. La ceremonia ritual lo que busca es aprovechar todas estas fuentes de energía. Entonces, si ya hemos visto los colores, ya hemos visto los símbolos, hemos visto los astros, hemos visto el zodiaco, hemos visto las constelaciones, todo esto son fuentes de energía que el conocidísimo pentagrama puede captar. E incluso las invocaciones, como parte de un ritual, las invocaciones también son una fuente de energía. Luego empieza a hablar del tarot y los naipes. Explica que en el siglo XIII en Europa los naipes eran solo un juego, que la palabra tarot comienza a utilizarse recién en el siglo XV y que el primer manuscrito que habla de naipes fue escrito por un monje en el 1377. Si no me estoy equivocando, en el 1387
fue prohibido, aproximadamente esa fecha fue prohibido, y luego fue permitido bajo ciertas cosas, porque fue tipo, la iglesia dijo vamos a prohibir esta cosa, y después se aburrieron demasiado y dijeron no, bueno, dejemos que lo usen cuando estén aburridos, porque pobre gente, que lo puedan usar de vez en cuando, exageramos. La iglesia dijo, exageramos. Y aquí me sorprendió, porque se pueden obtener hasta un poco más de un sextrillón de combinaciones de tarot. Entonces yo me quedé tiesa. Cuando yo vi, yo no pensé, no sabía, realmente no sabía. O sea, sí sospechaba que se podían hacer muchas combinaciones de tarot, pero no sabía que se podían hacer tantas. Y quiero hacer un momento de apreciación. Miren la carta de la luna. Miren la carta de la luna antes de que cambiara. Es hermosa. Es muy bella. Me encantó. Me encantó la carta de la luna. Vamos a la astrología china y aquí tenemos algo completamente diferente. En este los símbolos son 12 animales, a diferencia de el zodíaco que está dispuesto por el ciclo solar, está basado en el ciclo lunar. El calendario chino contempla 12 lunaciones al año. Nosotros contemplamos 13, por eso es que ellos están un poco más adelantados que nosotros. La influencia de estas lunaciones influyen en el destino de cada persona. Entonces, por ejemplo, tenemos el ratón, siempre cae en trampas, el búfalo es fiel a su familia, el tigre es silencioso y feroz y solo es dominado por una persona que domina la palabra, el gato siempre cae de pie, el dragón vive lejos, fuera del alcance humano, el caballo ama la naturaleza y la velocidad, la cabra vive en estado de agitación, el gallo despierta a todos sus vecinos, lo cual yo interpreté como políticos, como alguien que mueve a las masas. El perro siempre es fiel. El cerdo vive para su familia. Y bueno, como toda correspondencia, influye tanto en la personalidad como en los gustos como el carácter de cada persona. Vamos a la quiromancia y habla del pulgar, su relación con la tetractis pitagórica y cómo antiguamente siempre se intentaba salvar el pulgar, que aunque se tuviera que perder la mano, el pulgar se quedaba, el pulgar no se va, el pulgar nos pertenece a todos. La quiromancia teoriza que las líneas de las manos son una expresión directa del cerebro que nos puede dar información tanto de la personalidad como de gustos como de destino, y lógicamente está regida por los planetas, las líneas. Entonces, hace mención a Agripa, Cornelio Agripa, quien desglosa estas líneas y cómo son regidas por los astros. Dejaré otra captura aquí. Y vamos a hablar del sueño profético. En el sueño profético nos muestra que nos plantea una pregunta: ¿en dónde comienza el sueño y termina la realidad? ¿O en dónde termina la realidad y comienza el sueño? Mientras que la realidad es observación, experimentación y luego sentir, en los sueños las experiencias y las sensaciones son un símbolo. Nos cuenta muchas cosas sobre los sueños. Nos habla de los profetas y la oniromancia, como los profetas a través de los sueños podían llegar a recibir órdenes, mensajes y visiones del futuro. Freud dijo que los sueños eran un deseo de liberación sexual y a esto Jung dijo: no, perrita. Lógicamente, seguramente lo de Freud es un poco más complejo que eso. No he leído a Freud, pero el autor lógicamente quiso simplificar porque el libro habla de bastante simbología. Entonces imagínense si el autor hablara de todo el tema, de todos los temas con profundidad. Entonces resumimos la interacción de Freud y Jung. Jung dijo: no, perra, yo no estoy de acuerdo con esto. Y se va a hacer su propia investigación. Aquí tenemos que Jung habla del sueño telepático. Primero nos cuenta la leyenda de Esculapio, médico de los enfermos, quien aparecía en los sueños de los enfermos y les daba indicaciones de cómo curarse o los curaba. Luego Jung hace una compilación de experimentos exitosos sobre sueños telepáticos y nos plantea la pregunta sobre los sueños y la sociedad actual.
¿realmente deberíamos prestarle más atención a nuestros sueños? ¿Debería ser parte de nuestra cultura escuchar nuestros sueños, entrenarnos para soñar y para aprender de nuestros sueños? Nuestra vida sería más sencilla si una parte de nuestra vida diaria estuviera dedicada a los sueños. No me refiero a soñar y a soñar y dormir, me refiero a los mensajes y a la información que recibimos mientras soñamos. Preguntas. Capítulo 19. Runas y geomancia. Las runas representan una serie de cosas. Se quejaba ella de que nunca le hablaban de las runas. Nos empieza hablando de Stone Age y nos dice que representa un calendario de 16 meses, aproximadamente entre 23 y 24 días. El autor Snyder hace una comparación de las 24 runas canónicas, separándolas en dos grupos de 12 runas. Encuentran la casualidad de que si toman 2 runas, pueden componer los 12 signos del zodiaco. Y voy a dejar aquí el ejemplo de Escorpio. Luego nos habla de la geomancia, que la geomancia es una mancia anterior al tarot, que es hecha con líneas dibujadas en la arena. 16 renglones donde se hacen entre 7 y 21 líneas con la mente en la pregunta que se quiere resolver, y luego todo eso de eso se crean como constelaciones, unas llamadas madres, otras llamadas hijas, nietas. De las nietas salen los testigos y de los testigos sale el juez, que el juez es la respuesta a la pregunta que se le plantea a la persona que ejerce la mancia. Y con esto nos muestra cómo es que realmente las mancias siempre formaron parte de la sociedad. No es que nacieron con el tarot, las mancias siempre existieron. En el capítulo 20 nos comienza a hablar del simbolismo de las manos y cómo este autor relaciona las 14 falanges, sumando las falanges de cada mano en el número de 28, el valor numérico de las letras árabes, que se dividen también en 2 grupos de 14, en donde 14 son luminosas y 14 son oscuras, ambas correspondiendo a la mano izquierda y la mano derecha, mientras que la izquierda es la luminosa, la mano izquierda es la oscura. Y la unión de manos es una interpretación de la integración. Es un ejemplo de integración. Entonces, nuevamente y en varios aspectos de la vida tenemos la integración de fuerzas opuestas como equilibrio universal. Bueno, y aquí está la frase alquimista solve et coagula, que nos explica que la mano derecha solve, infunde, y la mano izquierda coagula, recibe. Luego, nos habla de la iglesia bizantina y la integración de los solsticios. Sin embargo, aquí hay algo que el autor olvidó explicar, y es que habla de cómo los solsticios quizás quisieron representar algo, tal vez lo olvidó, tal vez simplemente no es que, de eso no iba el libro y por eso es que no habló, pero hay que recordar que los solsticios en el rito, en los rituales católicos cristianos, son integraciones de otras culturas. En un intento de borrar estos otros ritos. No hay que olvidar nunca. Parte tercera. En la parte tercera y ya final, el autor integra el primer símbolo, el símbolo de la energía divina, junto con el sistema binario, descomponiendo el símbolo de la energía vital, el 0 y 1, y mostrándonos el sistema binario 0 y 1 también. Vuelve a hablar del daño puesto hacia la naturaleza, cómo es que se ha perdido el respeto a la naturaleza, desconectándonos de ella y trayendo como consecuencia muchos problemas, incluso a nivel mental. Nos habla del ejemplo del hombre en la caverna, que está de espaldas en la caverna y detrás tiene el mundo y no sale a explorarlo porque jamás lo ha visto y no sabe que existe la posibilidad de que pueda verlo. Y usa este ejemplo para hablar de la cuarta dimensión. Nos explica que nosotros existimos en la primera dimensión como un concepto, en la segunda dimensión como las reglas del juego, y en la tercera dimensión como nosotros cumpliendo nuestro rol aquí perfectamente integrados. Sin embargo, todavía nos queda más que explorar. Nos abre la puerta a todos estos símbolos que estamos viendo
quizás son la puerta a algo nuevo. A ver, quizás nos sorprendemos y decimos, wow, ¿cómo puede ser que un cuadrado mágico pueda protegernos o pueda traernos dinero o pueda traer abundancia y así? Pues porque existe mucho más que nosotros no comprendemos. Pero no lo comprendemos porque lamentablemente estamos demasiado desconectados de nuestra realidad como para poder comprenderlo. Me explica lo de la percepción del tiempo, como en otros planos el tiempo se percibe de forma diferente. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque ya nos ha hablado de la madre naturaleza y la naturaleza siendo relacionada con la mujer como la fuerza gestadora. Porque no solo es que el hombre está desconectado de la naturaleza, sino que también está desconectado de las mujeres. Nos habla como la inferiorización de la mujer termina también afectando y causando y sumándole más a este desequilibrio que existe y cómo es necesario reconocer al sexo como la conexión y el redescubrimiento, la creación de algo nuevo. Pero no solo tener niños y tener hijos, parir hijos, enamorarte y parir hijos, sino también al hecho de que cuando vos te unís con una persona, estás creando algo nuevo, algo que debe ser cultivado y algo que es real, o sea, entender el sexo como una conexión energética entre dos personas, como la fusión, como un evento microcósmico dentro del macrocosmos y sus eventos macrocósmicos. Hace una queja a la sumisión de la mujer a lo largo de la historia, cuando en culturas antiguas tenemos figuras como egipcias, como la mujer tenía un rol igual al rol masculino. ¿Por qué? Porque son dos fuerzas equilibrantes. Entonces, al la mujer haber perdido esta importancia dentro de la sociedad, y de cierta manera parte de la culpa la tiene el cristianismo y el cristianismo y la evangelización, porque al tomar la figura de María le da un rol inferior a la mujer. Entonces, no solo es que la mujer es inferior a nivel histórico, sino es que también la mujer es víctima de esta inferiorización. A ver, las mujeres no podían tener acceso al conocimiento, no podían hablar, no podían recibir ayuda, y aún hoy en el presente eso sucede a muchas mujeres. Entonces, aquí hay una frase muy real que usa este autor y que yo la quiero repetir textualmente para ustedes, en la que él dice: la mujer no necesitaba cultura y a la ignorancia se le llamaba inocencia. ¿Y a qué se refiere esto? Con que las mujeres no tenían ni siquiera conocimiento sobre métodos anticonceptivos, ni siquiera cómo se relacionaban hombres y mujeres. Entonces, era tan adorable para ellos ver a las mujeres que no sabían nada, cuando realmente solo eran mujeres víctimas del entorno que las rodeaba. Y aquí es donde habla de cómo el yin y el yang hablan sobre la armonía entre el hombre y la mujer y lo necesarios que son. Con esto terminamos el libro. El libro el autor se explaya un poco más, pero yo voy a dejarlo aquí. Este libro no solo es que sea una recopilación histórica, sino que hacia su final te abre la intención, la clara intención del autor era abrirte la mente hacia otras opciones, la opción de relacionarnos mejor, la opción de aprender algo nuevo, la opción de no rechazar lo desconocido, no le tengas miedo a lo desconocido, y lo necesario que es el respeto entre nosotros, que nos impliquemos en el bienestar de la naturaleza y de las mujeres. Así que bueno, espero que este libro te haya servido y que vos me digas si invertirías tu tiempo en leerlo. Si tenés alguna pregunta, puedes dejarla en la cajita de comentarios. Si tenés algún libro que quieras que hable, también los puedes dejar en los comentarios. Los voy a estar leyendo.